Perdón. Ok. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profesor. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, en general bien. A ver, en este paralelo tenemos tanto personas mezcladas de Vitacura como personas de Casa Central. Y en el fondo ahí vienen de la experiencia de microeconomía, algunos tomados el semestre pasado, otros el antepasado, algunos con Macarena, algunos conmigo, algunos con Walter. Eh, venimos con distintos background, vienen con distintos, digamos, no distintos background, porque en el fondo tanto Macarena como Walter y yo llevamos suficiente tiempo haciendo el ramo y más o menos pasamos la materia en el mismo orden, las mismas materias. Quizá alguno le da más énfasis a los gráficos, otro le da más énfasis a los ejercicios matemáticos, otro más a la parte conceptual, pero en general estamos bastante coordinados en cuanto a la materia que pasamos, porque los tres llevamos bastante tiempo trabajando juntos y también tenemos muy buena comunicación, tanto con Walter como con Macarena. Entonces eso ayuda bastante. De hecho, con Macarena estuvimos hablando un poco en la tarde sobre microeconomía 2. El ramo no es contenido en los certámenes ni en la evaluación, pero sí es coordinado en cuanto a los contenidos. O sea, puede ser que los veamos en distinto orden, pero van a ser los mismos contenidos que vamos a estar viendo. Entonces, en general, en ese aspecto, al menos con Macarena, como decía, y en el caso de Walter en microeconomía, nos conocemos de hace ya bastante años, bueno, Walter fue mi profesor, a Macarena la conozco más de 10 años hacia atrás, hemos trabajado juntos, entonces no hay grandes diferencias en cuanto a los estilos y en cuanto a las bases. Sí, como digo, a veces uno puede ser más conceptual, el otro más matemático, pero los contenidos prácticamente van a ser los mismos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Tapia Gertosio, soy doctor en economía, académico del Departamento de Ingeniería Comercial. Aquí poco a poco van llegando. Como les decía, en este paralelo están los alumnos de Valparaíso y parte de los alumnos de Vitacura. Entonces, un paralelo mezclado, digamos, entre los dos campus. Me gustaría hacer el siguiente ejercicio, pero no más allá de 10 minutos antes de comenzar el programa del ramo también, y mientras van llegando algunos de los compañeros. Los voy a dividir en grupos de a 3 personas para que la idea es que, como les digo, en 10 minutos más los llamo, se puedan presentar, si se conocen o no se conocen, ya que como los grupos van a ser al azar. Entonces puede que toquen distintos campos o 3 que siempre hayan quedado juntos. Y también compartir un poco de qué es lo que sienten ustedes que fue lo central que fueron aprendiendo en la asignatura de microeconomía 1. Y después volvemos acá y compartimos un poco a partir de ahí y les explico el programa, la evaluación, cómo vamos a trabajar en microeconomía 2. Entonces, para los dos que se incorporaron recién, les comentaba el resto que vamos a hacer primero en 10 minutos brevemente. Los voy a dividir en grupos de a 3. La idea es por un lado presentarse, porque como hay de distintos, aquí está toda Casa Central, o sea, todos los que tomaron el ramo de Casa Central,
y algunos de los del campus Vitacura. Entonces, la idea es que se conozcan los que quedan en el grupo y también que compartan qué es lo central que les quedó o lo más importante que les quedó de la asignatura de Microeconomía 1. Eso en 10 minutos y de ahí los vuelvo a llamar y nos vemos acá en la sala principal. Así que los voy a dividir ahora en grupos. Ya, ahí van a quedar 3 participantes por grupo. Nos vemos en 10 minutos. Ahí yo los llamo y vuelven y se cierra la sala. Por si acaso, cuando yo los llamo, la sala en 1 minuto se cierra automáticamente. Ahora tienen que haber recibido una invitación, ahí la aceptan y con eso se van a unir a la correspondiente sala donde les tocó. Fernanda, Carmen, ¿están ahí? Ah, Fernanda, así estás con audio. ¿Estás ahí, Fernanda, para que te incorpores a tu grupo? ¿Aló? Hoy disculpen, ¿sabes que les estaba hablando todo este rato y no me daba cuenta que yo estaba muteado? Ya calladito las tres. Justo con razón yo hablaba y no me contestaban. Yo decía, están súper tímidos. No, les decía que si
que espero que este dato haya servido, también como para partir el trimestre. Y les preguntaba si 2 o 3 de ustedes que podían compartirme la idea central, porque lo poquito que igual no fue mucho tiempo, de lo que pudieron compartir sobre microeconomía. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Pablo? ¿Sí? El otro. No, sí, no, gracias, escuchar. Gracias. Sí. Ah, no. Yo pensé que ibas a compartir, Pablo. Ah, no, no. Hola, hola, profe, ¿cómo está? Bien, Julio. Qué bueno. Bueno, lo que vimos el trimestre pasado, que me tocó estar con usted tomando el ramo, fue principalmente lo que vimos con respecto, lo que más se trabajó fue con respecto a la curva de precios, donde estaban ahí ¿cómo se llama? La oferta y la demanda, Ajá. que fue lo principal como que trabajamos durante todo el semestre, entender los conceptos básicos como teoría de costo, teoría del consumidor, los beneficios. Ok, bien. Porque cuando se hacía perfecto entre lo que es la oferta y la demanda y todo después lo que traía con ellos, los impuestos, a quién beneficiaba, Bien. el tema de la importación también. Ok. ¿Alguno más? Sí, bueno, Camila. Manuel. yo, sí, yo le comentaba a mi grupo que yo no vengo de una formación que esté cercana, digamos, a temas económicos o administrativos, entonces, para mí microeconomía fue el primer, digamos, ramo o asignatura con una visión ya más específica de este tópico. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención es el tema de la oferta y la demanda, en donde los oferentes, o sea, los oferentes y demandantes son los que ajustan o determinan el precio del mercado. Entonces, es algo que he podido ver en el tema de ahora que estamos viviendo, la crisis. O sea, eh, podemos ver que de alguna u otra razón, que me parece extraño, el precio de la tecnología se ha disparado, pero un 30%, yo creo, más o menos. Entonces, eso para mí fue algo que destacó de microeconomía. Bien. ¿Uno o una más? Camila. ¿O Valentina? ¿Acá, profe? Hola, Ah, bueno, profe. ahí contestó Camila. Dale, Sí, Cami. puede escuchar. Bueno, la verdad, de inicio uno, lo que más me quedó como claro fue lo del asunto de los gráficos y del movimiento de los costos de largo plazo y mediano plazo, que fue lo que más, podríamos decir que estuvo bastante interesante lo que fue el 21 y cómo Ok, afecta, el efecto que puede tener bueno, en cada curva de demanda. muy bien. A ver, vamos ahora a ver el programa de la asignatura, vamos a ver cómo se relaciona con Micro 1. Hoy día ya van a tener ayudantía, porque vamos a pasar también materia. En general, si ustedes se fijan, tanto en el aula como aquellos que hayan recibido el mensaje de Lorena, porque me decía que algunos no estaban todavía en el aula, entonces les mandé las direcciones por WhatsApp, tienen un ingreso, un link distinto para la clase y un link distinto para la ayudantía. En el fondo es el mismo Zoom. De hecho, yo me salgo del Zoom y entra el ayudante que es Jocelyn. Y el asunto es más que nada para que quede más ordenado en la grabación de YouTube. Porque así cuando se lo subimos a YouTube,
tienen la clase por un lado y la ayudantía por otro. De esa forma, si yo quiero ver una duda de la ayudantía, voy directo a la grabación de la ayudantía. Si yo quiero ver algo de la clase, voy directo a la clase. Y no tienen que buscar entre horas en donde queda más dividido ese tiempo para que les sea más fácil a ustedes buscar. Por eso, más que nada, es que lo hacemos con 2 links de Zoom, de tal forma de que cuando yo termine la clase, ahí ya se comienza a bajar la grabación de la clase, mientras Jocelyn hace la ayudantía, y después la ayudantía queda bajada aparte. Entonces, entre hoy día, en la noche, a veces tarde, o mañana, les mando el link de la clase y la ayudantía que va a quedar en el aula, ahí en los diálogos, y si no, los otros también cuando ya tengan acceso al aula, la van a poder ver. En el aula también les publiqué en la mañana el programa del curso. A ver, ¿cuál es la diferencia fundamental en cuanto a micro y microeconomía 2? Además de que hay contenidos distintos, en microeconomía uno va construyendo un modelo, ya sea que uno vea primero el modelo general y luego vea la teoría del consumidor y luego la teoría del productor, o bien si uno ve primero la teoría del consumidor, la teoría del productor y después el modelo general, porque uno lo puede ver en lo mismo, uno lo puede ver en un orden o en otro, pero en el fondo a lo largo del curso ustedes van construyendo un modelo. Entonces, ¿qué es el modelo de competencia perfecta? Y yo cada vez que hago el ramo les digo que el modelo de competencia perfecta, ¿por qué ocupamos un curso entero? Porque además que nos sirve para predecir varias situaciones de la realidad, entender cualquier otro modelo de competencia que no sea de competencia perfecta, requiere entender bien el modelo de competencia perfecta. Entonces, de ahí que microeconomía es básico, porque cualquier otro modelo se basa en el modelo de competencia perfecta para poder entender la realidad. Y lo que hace, yo lo digo, es como un cubo Rubik que va cambiando la perspectiva de la situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos, bueno, también tienen macro y macroeconomía 2, pero dentro de la línea de microeconomía, digamos que tenemos microeconomía 2 y organización industrial, en donde en el modelo de competencia perfecta teníamos una serie de supuestos. Entre eso, uno de los supuestos es que eran muchos demandantes y muchos oferentes, o infinitos demandantes o infinitos oferentes, pero en el fondo lo que estamos diciendo con eso más bien eran que eran tomadores de precios. Es decir, que un demandante por separado no podía manipular los precios y un oferente por separado tampoco podía manipular los precios. Eso en economía decimos que no hay poder de mercado. En la realidad pasa que muchas veces hay colusión, hay oligopolio, hay monopolios naturales, hay una serie de estructuras donde sí hay poder de mercado. Todo eso lo estudian en organización industrial. Entonces, en organización industrial analizan qué es lo que pasa cuando no se dan, en el fondo, estos supuestos. Pero habían otros supuestos más. Que, por ejemplo, estaba el supuesto que la información era perfecta. Al final voy a volver a la unidad 1. Si ustedes se fijan en el programa del curso, hay 3 unidades. La primera diferencia con microeconomía 1 es que estas 3 unidades son relativamente independientes entre ellas. Las 3 hacen referencia a micro 1, al modelo que vieron ahí, y le hacen cambios. Pero a diferencia de micro 1, que yo les decía, íbamos construyendo un modelo, en microeconomía 2, lo que vamos a hacer es ver algunas situaciones en donde ese modelo no se cumple como es, y vamos a ir liberando algunos de estos supuestos. Entonces, la diferencia es que las 3 unidades en microeconomía 2 hay alguna cosa que de una unidad tiene relación con otra, pero en general son 3 unidades más bien independientes.
Y de hecho, asimismo, dentro de esas 3 unidades, en la segunda y en la tercera, también hay cierta independencia entre los 2 tópicos que se ven. Entonces, ¿qué pasa? En la segunda unidad, vamos a ver, porque en competencia perfecta se suponía que la información era perfecta. Entonces, cuando veamos la segunda unidad, vamos a ver qué pasa en la realidad cuando la información no es perfecta. Y ahí vamos a dividirla en 2 subunidades, en donde primero vamos a ver lo que se llama información asimétrica, es decir, cuando un lado del mercado tiene más información del otro, y una segunda unidad que se llama incertidumbre, que no es que un lado tenga más información que el otro, sino que no hay una certeza de lo que va a pasar. Hay probabilidades asociadas a lo que puede pasar. Entonces, en la segunda unidad, lo que vamos a hacer es ver el modelo de competencia perfecta, qué pasa cuando no se cumple ¿cómo se llama? El supuesto de información perfecta. En la tercera unidad, el modelo de competencia perfecta suponía que no había externalidades, es decir, efectos sobre terceros. En la tercera unidad vamos a ver qué es lo que pasa cuando sí hay efectos sobre terceros. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el problema de la contaminación, aunque no solo sobre ese, sino sobre muchos otros efectos sobre terceros que pueden haber. Pero el problema de la contaminación va a tener su punto especial también. Y también vamos a ver qué pasa cuando no estamos hablando de bienes privados, como hemos hablado hasta ahora, sino cuando hablamos de bienes públicos. Y como voy a introducir en un ratito más, la primera unidad es la única que no es que tanto ataque a un supuesto de la competencia perfecta, sino que en microeconomía 1 se trabaja más con lo que se llama equilibrios parciales, que es, como bien ustedes decían, la curva de oferta y demanda. Pero en el fondo, ¿qué pasa cuando esta curva de oferta y demanda, lo que pasa en este mercado afecta a otro mercado? Y eso es, lo que pasa en el otro mercado afecta a un tercer mercado. Entonces, lo que ustedes trabajaron en micro 1, o trabajamos, es como fotos, que se llama, o sea, como equilibrio parcial. Lo que pasa en el mercado del zapato, lo que pasa en el mercado de la uva, lo que pasa en el mercado del vino. Pero oye, lo que pasa en el mercado de la uva puede repercutir en el mercado del vino. Y a su vez lo que pasa en el mercado del vino puede repercutir en el mercado de la uva. Lo que pasa en el mercado de la carne puede repercutir en el mercado de los restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay interacción entre los mercados? Entonces se pasa a hablar de equilibrio general, porque hay que ver si todos los mercados pueden llegar a un equilibrio a la vez, no solo uno por separado. Y eso es lo que vamos a trabajar en la primera unidad del curso. Entonces, en el fondo, Microeconomía 2 se basa en 3 unidades relativamente independientes entre sí, pero que las 3 hacen referencia a elementos de micro y a profundizar situaciones particulares que se vieron en micro y ver qué pasa cuando estas no se cumplen o cuando se amplía la mirada, como en el caso del equilibrio general. Ahora, el curso va a constar de 2 certámenes que valen un 35% cada uno y un trabajo que vale un 30% cada uno. El trabajo va a ser grupal de máximo 3 alumnos. Puede hacerlo de 1, de 2 o de 3. Y ya se los voy a explicar, pero más adelante cuando tengamos más avanzado con la materia. Además, hay un certamen recuperativo que es primera instancia para aquellas personas que faltan a algún certamen, y en el certamen recuperativo entra la materia del certamen que faltaste. Es decir, si faltaste al certamen 1, te entra la materia del certamen 1. Si faltaste al certamen 2, te entra la materia del certamen 2. Es decir, no es acumulativo el certamen recuperativo. Es de la materia del certamen que tú faltas. ¿Sí? Bueno, están estas fechas propuestas. Ahora sí, es como yo digo, habla ahora o calla para siempre.
Digo fechas propuestas porque si alguien tiene algún problema en alguna de ellas lo podemos conversar ahora, pero pasado ahora ya es definitiva la fecha fijada, salvo que pasada cualquier situación inesperada como este año y el año pasado no hemos acostumbrado que pasen situaciones de fuerza mayor, pero en primera instancia estarían fijas, digamos, estas fechas. Profesor, disculpe, Una pero vez, no se puede. por eso, ahora podemos conversarlas. Es que Eso no nos quiero han dado decir. las fechas. No nos han dado las fechas en todos los ramos. Es que por Entonces, eso, una vez yo dé la fecha, ahora después los otros ramos es donde tienen que defenderla. Por eso, ahora es el momento de hablar y si no, ya en los otros ramos tienen que defender esta fecha. Entonces, el certamen 1, en primera instancia, sería el jueves 3 de septiembre, el certamen 2, el jueves 15 de octubre, el trabajo, que les decía, sería para el 8 de octubre, y el certamen recuperativo, que es solo para los que faltan a un certamen, es el 22 de octubre. Vamos a dar un minuto por si acaso para que se chequeen sus fechas, porque ayer, por ejemplo, 2 personas se dieron cuenta que tenían problemas por aspectos más bien personales y plantearon un cambio de fecha y el curso estuvo de acuerdo en otra asignatura. Entonces, vamos a dar un minuto para que chequeen sus fechas y a ver si hay algún comentario sobre estas fechas posibles. Claudio habla si se podría otra fecha, pero no sé a cuál fecha se refiere. Puso en el chat. Si se podría profe. otra fecha. ¿Claudio? Sí, consulta. Lo que pasa es que, bueno, el 2 de septiembre tengo certamen de guío. No sé si se puede una semana antes o una semana después. Por mí no hay problema que sea una semana después si el resto está de acuerdo. ¿Alguien tiene problema que sea el 10 de septiembre en vez del 3? No, no hay problema, profe. No, No, ninguno. ningún problema. Ok, entonces lo ponemos el 10 de septiembre. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra problema? Ok, entonces quedarían en estas fechas. Sobre la bibliografía, en general, ambos textos que aquí aparecen, tanto el Pindex y Rubinfeld como el Nicholson, me gustan. Ahí entre paréntesis les puse algunas unidades que me gustan más en uno que en el otro, pero igual en ambos textos lo pueden encontrar. O sea, la parte de equilibrio general me gusta más como está en el Nicholson. En la externalidad y bienes públicos me gustan como están ambos, son bien complementarios. La parte de información me gusta más como está explicada en el Pindex, pero en sí ambos textos son bastante generales y ambos textos son bastante buenos. También el Variant, lo único que el Variant a veces es mucho más sucinto y mucho más explicado matemáticamente a través del lenguaje matemático. Entonces, si a alguien le gusta más el lenguaje matemático y siendo más sucinto, el Variant puede ser un buen texto complementario, si quieren profundizar más en ese lenguaje. Pero el Nicholson y el Pindex, para mí son 2 libros que tienen un buen balance, no son ni muy conceptuales ni muy matemáticos, o sea que tienen un buen balance entre ambos aspectos. Y ambos son libros que personalmente me gustan bastante. Eso en cuanto a bibliografía. Ahora, yo no les voy a preguntar nada que no puedan deducir o ver de lo visto en clase, salvo que explícitamente se los pida buscar o sea parte del trabajo. Pero los textos guía en ese sentido están más pensados como textos complementarios. Más que, o sea, como más
o sea, no como textos complementarios, sino que a ustedes les sirvan por si no quedó algo claro en clase, por si quieren profundizar más la materia, pero yo les voy a preguntar más bien basado de lo que vean en clase y en ayudantía, en los certámenes. ¿Alguna duda o pregunta antes de comenzar con la materia de hoy propiamente tal? No, profe. Sí, yo, profe, Ok. por ejemplo, si no nos alcanzase, o sea, espero que no sea así, pero si con el trabajo, el certamen 1 y el certamen 2 rendidos, no nos diese la calificación para aprobar, eso quiere decir que no habría ningún certamen que se pudiese dar en compensación. En primera instancia no. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sorry si me perdí, pero la modalidad de los certámenes, ¿cómo será? Va a ser vía aula, típicamente no se los puedo decir así a ciencia cierta, pero generalmente son algunas, yo creo una base de datos, entonces cada uno recibe ciertas preguntas al azar, primero una parte primera de alternativa y verdadero y falso, que vale como un 50%, 60% del certamen, y después dos ejercicios que valen como 25% o 20% cada uno. Es más o menos típicamente así los certámenes. Y son vía aula. Ya, ¿Listo, gracias. profesor? Entonces, esos ejercicios son tipo, ¿está bueno, está malo nomás? O sea, Los verdaderos y falsos y las alternativas sí. Los ejercicios no, son de desarrollo. Entonces pueden adjuntarlo ya sea como foto o pueden hacerlo ahí mismo. Ahí les doy la opción de poder adjuntar un Word, una foto o hacerlo en el mismo HTML. perfecto, gracias. Ok. Pero sí, los verdaderos y falsos y las preguntas alternativas son están buenos o están malos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, yo les decía que el equilibrio general es, en el fondo, cuando nosotros vemos el equilibrio en micro 1, en general, varias veces hay materias como esta que me gusta ver en la pizarra, otras las veo con diapositivas. Entonces, no siempre las clases son con diapositivas. A veces, por ejemplo, esta parte de hoy día me gusta más, porque hay que explicarla muy paso a paso, me gusta más usar la pizarra. Entonces, en microeconomía, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos, como bien decían ustedes, precio, cantidad. Teníamos acá la oferta, teníamos la demanda, y se llegaba a un cierto precio y cantidad de equilibrio. Analizado de esta forma, uno en economía dice que está haciendo un análisis de equilibrio parcial. ¿Por qué? Porque supongamos que este es el mercado automotriz. Pero bueno, esto que está pasando en el mercado automotriz, ¿cómo repercute en el mercado de las motocicletas? ¿O cómo repercute en el mercado de la benzina? ¿O cómo repercute en el mercado de los, no sé, hasta de los electrodomésticos? Porque si yo decido comprar un auto, quizás digo ya, de nuevo la lavadora el próximo mes, no sé. Entonces, yo estoy considerando solo un mercado. Y cuando considero un solo mercado, hablo que estoy haciendo un análisis de equilibrio parcial. Pero la pregunta es ya, ¿qué pasa cuando yo quiero incluir más de un mercado en mi análisis?
Y ahí es cuando entramos a ver los modelos de equilibrio general. Cuando yo no busco que un mercado esté en equilibrio. En el caso del equilibrio general, yo quiero saber si los N mercados están en equilibrio. Si se da, cómo se dan esas repercusiones entre mercados hasta que queden en equilibrio el mercado automotriz, el mercado de las motos, el mercado de la benzina, todos los mercados que se pueden ver afectados por un cambio en un mercado. Entonces, eso es lo que se llaman modelos de equilibrio general. En general, valga la redundancia, modelar eso se vuelve bastante complejo, o sea, hasta necesitaríamos programar software, o sea, programar para lograr calcular equilibrios generales en N mercados. Pero no obstante así, sí vamos a ver algunos elementos generales sobre estos equilibrios general, valga la redundancia. Profe, ¿Sí, Carmen? no entendí muy bien a qué se refería con equilibrio general, porque como que tiene la palabra equilibrio, pero dice que no estaban en equilibrio. ¿Lo puede No, sí. explicar, no? Digo que cuando hay un equilibrio parcial, yo me preocupo que el mercado que yo estoy analizando llegue al equilibrio. Pero no estoy considerando qué está pasando en los otros mercados. Entonces, hablamos de equilibrio parcial cuando hay un mercado que está en equilibrio. El equilibrio general es cuando veo que los N mercados estén en equilibrio, no solo uno, sino que todos los mercados logren llegar a su punto de equilibrio. Entonces, puede darse que en el equilibrio parcial el mercado automotriz esté en equilibrio, pero el resto de los mercados no. Entonces no estaríamos en equilibrio general. Para que haya equilibrio general, todos los mercados tienen que estar en equilibrio. No sé si ahí se entendió mejor. ¿Es como también incluir los bienes sustitutos? Sí, profe, Todos los gracias. mercados, los sustitutos, los complementarios, todos los que se pueden ver afectados. Ah, ya. El mercado de los factores productivos asociados también. Pero sí, por ahí. Entonces, como les decía, en la próxima clase vamos a ver en general estos mercados, pero hoy día vamos a introducir un primer caso para comenzar a introducirnos en un caso donde hay más de un bien y más de un individuo. Entonces vamos a modelar lo que es un caso de intercambio. ¿Cómo podemos modelar? A través de un caso de intercambio. Y para eso vamos a introducir una herramienta que se llama la caja de Edgeworth. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Conceptualmente, vamos a tener la siguiente situación. Supongamos que hay dos individuos que con una originalidad brillante voy a llamar individuo A e individuo B, pero podrían ser, no sé, Daniela y Julio, por decir algo. Pero estos dos individuos van a intercambiar entre ellos, tienen una cierta dotación del bien X y una cierta dotación del bien Y, pero quizás descubren que si intercambian entre ellos, mejora la situación de ambos. Entonces vamos a tener dos individuos donde cada individuo tiene dos bienes. Para comenzar a introducirnos en modelos que tengan más dinamismo, en que no solo hay un mercado. Acá tenemos dos bienes, tenemos dos individuos, pero van a intercambiar. Entonces, el primer supuesto básico del intercambio es que el intercambio es voluntario. Es decir, ni por ejemplo, ni Daniela ni Carmen, si van a intercambiar entre ellas, se ven forzadas a intercambiar.
Si Daniela y Carmen deciden intercambiar, es porque ambas se ven favorecidas por el intercambio. O si Julio y Roberto intercambian, lo mismo, no hay una cohesión de por medio. Si intercambian es porque ambos se ven favorecidos por el intercambio. Entonces, ¿qué pasa? En Microeconomía 1 vimos las curvas de indiferencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá al individuo A. Esto para poder graficarlo tenemos que hacerlo con 2 bienes y 2 individuos. Lo ideal sería hacerlo con n bienes y n individuos, pero si no, gráficamente no podríamos explicar el proceso. Entonces tenemos un individuo A que tiene un viene X y viene Y. Y por otro lado, tenemos un individuo B que también tiene viene X y viene Y. Ahora, si ustedes se recuerdan, nosotros en teoría del consumidor, ya sean conmigo, con Macarena o con Walter, vieron que tenían las curvas de indiferencia. Yo no tengo muy buen pulso, que eran curvas de esta forma. Voy a ponerla en azul, que eran curvas de esta forma, que en la medida que yo iba subiendo en las curvas de indiferencia, tenía un mayor nivel de satisfacción. Es decir, tanto el individuo A como el individuo B tienen su propio mapa de curvas de indiferencia, que no tienen por qué ser iguales, pues son 2 individuos distintos. Yo no tengo por qué tener los mismos gustos que Guillerme, o Guillerme no tiene por qué tener los mismos gustos que Evelyn o que Raúl. Entonces, cada uno tiene su propio mapa de curvas de indiferencia, en donde sí, en ambos casos, el nivel de satisfacción sube en la medida que nos movemos en esta dirección. Hasta ahora no han dicho nada nuevo que no supieran de micro. Ahora, vamos a suponer que cada uno tiene una cierta dotación del bien. Por ejemplo, el individuo A, al inicio, tiene esta cantidad del bien X, por ejemplo, y esta cantidad del bien Y. Entonces tiene esta cantidad X0 del bien X y esta cantidad Y0 del bien Y. Mientras que el individuo B, por ejemplo, tiene esta cantidad, a ver, para que después no se confunda. Un segundito. Este individuo tiene una cantidad Y0, el individuo A, y acá el individuo A tiene una cantidad X0. Y por otro lado, el individuo B al inicio tiene una dotación, por ejemplo, de esta cantidad de bien Y y de esta cantidad de bien X. Entonces, tiene una dotación Y0, B le vamos a llamar al inicio, el individuo B del bien Y tiene una dotación X0B del bien X. Entonces, depende de los gustos y preferencias de estos individuos, quizás se puedan juntar y se dan cuenta que cada uno es más feliz, quizás si es que el individuo B le cambia bienes Y al individuo A por bienes X, ya que el individuo B tiene alto bien Y poco bien X, y el individuo A
tiene harto bien X y poco bien Y, y el individuo B tiene harto bien Y y poco bien X, entonces quizás se encuentran y deciden intercambiar entre ellos. El individuo X le entrega al individuo, o sea, el individuo A le entrega bien X al individuo B, y el individuo B le entrega bien Y al individuo A. Para analizar cómo se realiza este proceso, es que vamos a construir lo que se llama la caja de Edgeworth. Ahora voy a pasar a otra pizarra, un minuto por si quieren copiar o sacarle una foto a esta, por si quieren seguir mejor el análisis, y por si hay alguna duda. Vamos a dar un minuto y de ahí voy a pasar a la siguiente pizarra. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Ok. ¿Cómo se grafica la caja de Edgeworth? Por un lado, al individuo A lo graficamos tal cual como lo hacíamos recién. Este va a ser el X, esta es la cantidad de Y, pero que tiene el individuo A. Y esta va a ser, o sea, medida según el individuo A. Y esta va a ser la cantidad de X medida según el individuo B. Este va a ser el origen del individuo A, le voy a poner A nomás. ¿Y qué es lo que pasa? Al individuo B lo vamos a graficar sobre el gráfico del individuo A, pero rotado en 180 grados. Como si completáramos un rectángulo. Pero el individuo A, digamos que lo vamos a tener que ver de esta forma. A ver. Acá tenemos, vamos a graficarlo con otro color. La cantidad de Y que tiene el individuo A, B, disculpen, esa línea queda un poquito chueca, se va a leer hacia abajo. La cantidad de X que tiene el individuo B se va a leer hacia la izquierda. Chuta. Esto sí que no me tiene que pasar. Un segundito. Después van a ver por qué. Entonces acá tenemos, vamos a ponerlo acá más bajito. Ahí sí funciona. Ahí estamos bien. Entonces, texto. Acá tenemos la cantidad de X que tiene el individuo B, la cantidad de Y que tiene el individuo B, y acá es el origen para el individuo B. Entonces, el individuo A lo seguimos mirando y analizando de la misma forma que lo veníamos haciendo. El individuo B igual, pero rotado en 180 grados. ¿Por qué se utiliza esta gráfica?
Porque esto nos va a permitir que un solo punto nos indique lo que está pasando para ambos en el intercambio. ¿Cómo se hace eso? Y aquí tienen que poner alta atención en cada paso. Si no se entiende algo, me paran al tiro para preguntarme. El alto y el largo de la caja de Edgeworth no es arbitrario. El largo, es decir, por ejemplo, la distancia de acá a acá en la caja de Edgeworth representa la dotación total de X que hay en la economía. Como estamos viendo un intercambio, la cantidad total de X que hay en la economía es la cantidad de X que tenía al inicio el individuo A, más la cantidad de X que tenía al inicio el individuo B. Y el alto tampoco es arbitrario. El alto mide la cantidad total de I que hay en este intercambio. Es decir, la cantidad de I que tenía al inicio el individuo A, más la cantidad de I que tenía al inicio el individuo B. Entonces, ni el ancho ni el alto de la caja de Edgeworth es arbitrario. Depende, mide exactamente la cantidad que hay que intercambiar. ¿Por qué? Porque de esa manera, un mismo punto indica simultáneamente la posición de ambas dotaciones. Denme un segundito que quiero ver una cosa en en la imagen anterior. Ok. Entonces, Profe, ¿indica simultáneamente qué? la posición en que están ambos individuos o la dotación de bienes de ambos individuos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo digo que al inicio el individuo, y mido en los ejes del individuo A, el individuo A tiene esta cantidad de I sub 0A. Y acá mido X sub 0A. Este I sub 0A corresponde a este valor. Y este X sub 0A corresponde a este valor. Entonces, simultáneamente el mismo punto, exactamente el mismo, como yo he hecho que el ancho sea la dotación total y el B se mide en dirección opuesta, este mismo punto me indica la posición en donde esté el individuo B. Porque el individuo B, en este instante, tiene esta cantidad de I sub 0B, y esta cantidad de X sub 0B. Porque si yo mido, acuérdense que se mide en la dirección opuesta, esto es X sub 0B, y esto es I sub 0B. Entonces, si yo sumo esto más esto, me da la dotación total. Y si yo sumo esto más esto, también me da la dotación total. Entonces, este punto acá, que he marcado con X, me indica simultáneamente la posición del individuo A y la posición del individuo B. No es que yo diga el individuo A está acá y el individuo B está acá. No, la caja de Edgeworth se construye de esta forma, de tal forma que un mismo punto me indique a la vez la posición de ambos individuos. Esa es la gracia de la caja de Edgeworth. Que en ese instante de tiempo, el individuo A y el individuo B están en ese punto X.
Cada uno medido desde su eje, sí. Pero ambos están en ese punto que yo he puesto ahí como X. Y ese es el punto inicial desde donde van a comenzar el intercambio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí? ¿cómo se determina quién qué individuo va a estar rotado en comparación con el otro? No sé si me expliqué bien. Ah, eso puede ser arbitrario. Ah, no es como un... o sea, no se determina, depende de cada uno. Sí, o sea, depende de la persona que está graficando. Si tú quieres, puedes poner, perfectamente yo hubiera podido poner el B en la posición del A y el A en la posición del B, y hubiera sido lo mismo, el análisis. Ok. Muchas gracias. De nada. Profesor, ¿Sí? consultarle por qué, ¿cómo decirlo? Digamos, bajo qué criterios se determinó en primera instancia que el individuo A, por ejemplo, tenía cierto longitud de X y de Y, y por qué se dieron en esa proporción. ¿Podría ser más exagerada? ¿Podría ser más equilibrada? Sí, eso depende de cada ejercicio. Eso viene dado por la realidad. La realidad que tenga en ese momento el individuo X y el individuo Y al inicio. De hecho, en ayudantía van a ser 2 ejercicios donde van a partir de 2 puntos distintos, de 2 dotaciones iniciales distintas. Ok, gracias. Ajá, podría ser perfectamente que fueran más equilibradas, como tú dices, o que el I fuera más en el A. Lo que vamos a ver ahora, ¿qué tiene que pasar para que se dé intercambio? ¿Qué ocurre? Si yo grafico las curvas de indiferencia, ahora del individuo A, que pasa por ese punto, por ejemplo, que el individuo A tiene una curva que el individuo A tiene una curva de indiferencia que pasa por ese punto, que es esta, por ejemplo. Ahí ustedes la grafican bien más redondita, a mí me quedó como media. Y el individuo B, recuerden que al estar rotado, la curva también va a estar rotada, tiene una curva de indiferencia que pasa por ese punto que es así. Fíjense ustedes que se forma un lente entre las dos curvas de indiferencia. Si es que el individuo A, recuerden que el individuo A, como está en la posición normal, si es que se mueve hacia arriba y la derecha, es más feliz. Y el individuo B, por otro lado, si se mueve ahora en esta dirección, porque está rotado, es más feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se genera esta especie de lente, quiere decir que hay espacio para que ambos estén mejor, porque en cualquier punto dentro de este lente, ambos van a estar mejor. Entonces, cuando se genera ese lente, hay un incentivo a intercambiar. Supongamos que el individuo A y el individuo B comienzan a negociar y se dan cuenta y deciden moverse a este punto. En ese punto, tanto el individuo A como el individuo B están mejor. Porque es una curva porque por ahí va a pasar una curva de indiferencia más alta para el individuo A. Chuta. Ustedes perdónenme el pulso, ya le advertí. Y también va a pasar una curva de indiferencia más alta para el individuo B. A
A ver, ya aquí. Por ejemplo. Igual es más alta que la anterior. Entonces, con este intercambio, moviéndose de este punto, el individuo A ahora tiene menos bien X, pero tiene más bien Y, y el individuo B tiene menos bien Y, pero tiene más bien X. Y ambos están más felices. Entonces, intercambiaron bienes X por bienes Y, y ambos quedaron mejor. Esa es la esencia del intercambio. Intercambiar para que ambos queden mejor. Ahora, esta situación, ¿ustedes creen que el intercambio debería finalizar acá o debería continuar? Debería continuar hasta que no haya espacio entre las dos curvas de diferencia. Correcto, Roberto. Mientras haya lente entre las dos curvas de indiferencia, todavía hay espacio para continuar negociando. Entonces, de nuevo voy a dejar un minuto para que copien esto porque le voy a hacer unas pequeñas modificaciones o para que le saquen una foto y pregunten dudas y justamente vamos a donde dice Roberto. ¿Qué condición tiene que darse para que el intercambio ya termine? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora, me pasa que quería borrar esta última. ¿Qué pasa? Si en ese punto X, en vez de haber pasado las curvas así, hubieran pasado de esta forma, disculpen, qué torpe. Si en este punto X las curvas hubieran pasado de esta forma, aquí la curva de utilidad del individuo B, aquí la curva de indiferencia del individuo A, vamos a ponerla con azul. ¿Tendría que ser tangente? ¿Algo así? Justamente, si hubieran pasado de esta forma, ya no hay espacio para intercambiar. Entonces, al momento de ser tangentes, las curvas de indiferencia ya no hay espacio. No hay forma de mejorar al individuo A sin empeorar al individuo B. Esto es lo que un caso, no es el caso, es un caso de lo que en economía se llama un óptimo de Pareto. Que esta palabra la vamos a utilizar bastante. Este es un ejemplo de óptimo de Pareto.
Porque pueden haber, vamos a ver en otros contextos también que hay óptimos de Pareto. ¿Qué es un óptimo de Pareto? Por si quieren anotar la definición. Se llega a un óptimo de Pareto cuando no puedo mejorar a un individuo sin empeorar a otro individuo. O sea, se dice que se llega a un óptimo de Pareto cuando no se puede mejorar a un individuo sin empeorar a otro individuo. ¿Qué es lo que pasa? Es que la sociedad debería aspirar al menos a óptimos de Pareto. O sea, si puedo mejorar a alguien sin empeorar a otro, ¿por qué no lo hago? Entonces, el óptimo de Pareto es como decir, como lo mínimo que deberíamos tender a llegar a mejorar a la mayor gente posible sin empeorar a nadie. Si es que yo puedo mejorar a alguien, si no estoy en un óptimo de Pareto, quiere decir que todavía puedo mejorar a personas sin afectar a otras. Por eso también a veces se habla de eficiencia según Pareto. Uno está siendo eficiente según Pareto cuando al menos hemos llegado a un punto en donde ya he mejorado a todos y ya no puedo hacer nada más sin empeorar a otro. Y el intercambio es un ejemplo de un óptimo de Pareto, porque hemos podido mejorar la situación de ambos a través de ponerlos a intercambiar, y cuando ya, hasta llegar a un punto en que ya no hay forma de que intercambien sin empeorar al otro. ¿Se entiende lo que es? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Profe, ¿Sí? ¿nos puede dar un ejemplo de eso de óptimo de Pareto? Bueno, el intercambio de partida es un ejemplo, porque acá tú tenías dos personas que estaban a un menor nivel de felicidad y ambas aumentaron su nivel de felicidad al intercambiar entre ellas. Entonces, antes no estaban en un óptimo de Pareto porque podían mejorar a ambas, pero ahora sí están en un óptimo de Pareto porque ya llegaron a un punto en que ya no hay forma de intercambiar sin empeorar a la otra. Un ejemplo cruel. Si tú botas comida, por ejemplo, esa comida quizás le hubiera servido a otro. Entonces ahí tú no fuiste eficiente según Pareto, porque si tú le hubieras regalado esa comida a otra persona, quizás esa otra persona hubiera sido más feliz y tú no te hubieras visto perjudicada, por ejemplo. Entonces hablamos de óptimo de Pareto cuando puedo mejorar al otro sin perjudicarme yo. Y si no lo estoy haciendo, no estoy ni siquiera llegando a un óptimo de Pareto. ¿Se entiende mejor el concepto? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que voy a abordar un poco de cosas porque tengo muchas rayas para explicar. Ya saben que el X es el punto inicial. No quiero borrar eso, quiero borrar la línea. Bueno, esto también lo quiero borrar. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de este punto X, podemos llegar a este. Pero también hubiéramos podido llegar perfectamente a este otro, en donde también yo puedo encontrar una tangencia entre las dos curvas y ambos también quedan mejor. O podría haber llegado a este otro.
donde también yo quizá hubiera encontrado una tangencia entre las dos curvas. Y ambos quedar mejor. ¿Qué quiero decir? Que no necesariamente hay un solo óptimo de Pareto. Cualquiera de estos 3X que he puesto acá adentro son óptimos de Pareto. ¿Qué es lo que pasa? En esos 3X, en cualquiera de ellos tres, los dos están mejor que al inicio. Lo que pasa es que depende cuál sea mejor negociador. Por ejemplo, en el más alto del A, queda mejor el individuo A. El individuo B también mejora, pero el individuo A queda todavía mejor. En este de acá, el individuo A no mejora tanto, y el individuo B mejora harto. Entonces, como cualquier intercambio, depende de la capacidad negociadora de cada uno, que uno puede quedar mejor o aún más mejor. Profe, ahí cuando dijo que el individuo A queda un poco mejor y el B más mejor, Sí, no lo que veo que pasa, el individuo A quede más mejor que el B. es que el B, acuérdate que se ve de arriba hacia abajo. Ah, Entonces ya. el B mejoró de acá a acá. Ya es que se me reinició el computador. Gracias. Ah, ya. No. Entonces el B, como se lee de arriba hacia abajo, entre más hacia abajo está, mejor para el B. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir? El intercambio partimos diciendo que era voluntario. Entonces, si es voluntario, cualquiera de los resultados deja mejor a ambos individuos. Entonces, ninguno queda peor. Eso es lo positivo. Lo que pasa es que no sé si a usted le ha pasado, pero a veces ustedes negocian con otro y después que dijeron que sí, se quedan con la sensación, pucha, debería haberle pedido más. Entonces, no es que queden peor, porque por algo decidieron que sí, pero se quedan con un bichito que quizá había más espacio para sacarle más. A veces nos pasa. Y es por esto, porque no hay una única solución posible del intercambio. Todos los puntos de tangencia que se dan dentro del lente son puntos posibles de intercambio. Y todos los que están dentro del lente dejan mejor a ambos individuos. Lo que pasa es que algunos van a ser más favorables para uno y otros van a ser más favorables para el otro. Entonces, a la unión de todos estos puntos, donde se da la tangencia que decían delante, a la unión de todos esos puntos, de todos los puntos donde esto sea tangente, no tiene por ser una línea recta, a la unión de todos los puntos tangentes se le llama curva de contrato. Son puntos posibles donde termina un intercambio. Entonces, en los ejercicios de intercambio no tenemos, excepto que yo le involucre precio. No vamos a complicar esta materia involucrándole precio. Pero si yo en vez de negociar cantidades, negocio precios, sí tengo una solución lo más posible a la que llegar. Pero si lo que hago es negociar cantidades, ir intercambiando, no hay una única solución. Hay una serie de soluciones posibles, que son puntos que están sobre esta curva de contrato, donde se da la tangencia. Ahora, dado un cierto punto inicial X de acá, a esta parte de la curva de contrato que queda dentro del lente inicial, a ese tramo de la curva de contrato, se le llama
núcleo de la curva de contrato. Porque no todos los puntos tangentes son solución. Son solución los puntos tangentes que quedan dentro del lente que se forma según el donde haya partido la dotación inicial del individuo. Como bien preguntó alguien, la dotación inicial podría haber partido en otro lado. Entonces ahí el núcleo va a ser distinto. La curva de contrato va a ser la misma, pero el núcleo va a ser distinto si parte de otro lado. Entonces, si ustedes ven, la caja de... Profesor, ¿podría repetir el núcleo de contrato, por favor? Ya. El núcleo de la curva de contrato son aquel segmento de la curva de contrato que está dentro del lente inicial, que se formó dado la dotación que había primero, la dotación inicial. Si ustedes se recuerdan, en la dotación inicial se forma un lente al inicio. El pedazo de la curva de contrato que queda dentro de ese lente es lo que se llama el núcleo de la curva de contrato. Porque en el fondo, dado ya esa dotación inicial, sabemos que la solución va, o sea, vamos a llegar al final a un punto dentro de ese núcleo. Si la dotación inicial fuera distinta, llegaríamos a otro, digamos, punto dentro del núcleo, a otro grupo de puntos dentro del núcleo. Porque el núcleo porque el lente inicial sería distinto. Ahora, ¿cuál es la idea de ver este modelo de intercambio? De partida, romperle el esquema que le construimos, no romperle, pero sí moverle un poquito el piso del esquema de demanda y oferta que les construimos en Micro 1, para que vean también que hay otras formas de modelar. Acercarlos, pero después van a utilizar más el esquema de demanda y oferta. Aunque en algún momento más adelante en el curso igual vamos a utilizar la caja de Edgeworth para otra cosa. Pero en el fondo es mostrarles que hay otros modelos que nos permiten involucrar a más personas. Aquí en el fondo estamos viendo dos mercados, el mercado del bien X y el mercado del bien Y simultáneamente, donde tenemos dos personas que ambas funcionan como oferente y demandante. Entonces tenemos oferentes del bien Y, oferentes del bien X, demandantes del bien Y, demandantes del bien X, y tenemos dos bienes. Esto es lo que se llama un modelo de 2 por 2 por 2 en economía. Porque ya estamos introduciendo que no está tomándose por separado en este caso de intercambio la decisión del bien X separada de la decisión del bien Y, sino que se están tomando las dos decisiones simultáneamente. Por eso es que el modelo de intercambio es generalmente el primer modelo de equilibrio general que se ve para uno comenzar a introducirse en lo que es ese pensamiento del equilibrio general. Profesor, ¿Sí? usted comentaba al principio, me parece que en el fondo este modelo, si bien lo explicó entre dos agentes, la realidad es que son N agentes, ¿no? ¿En la realidad se daría en esa circunstancia? El intercambio generalmente se da entre dos personas. Por eso, Ya. pero el equilibrio general se da entre N mercados. Entonces, el equilibrio general ya, saliéndome del caso de intercambio, que la próxima clase lo vamos a hacer así, ya se hace imposible graficar si son más de 3 personas. Entonces, para eso sí hay que usar las herramientas computacionales. Ya, ok. O sea, en el fondo, el equilibrio es a nivel N, a nivel mercado, pero las interacciones, las acciones de ponerse de acuerdo van entre 2 o 3 personas. En el caso del intercambio, sí, van entre 2 personas. Ya, gracias. Ahora, ¿puedo cambiar de página o alguno está copiando? Bueno, para que se dé la curva de contrato,
Bien dijo alguien, tiene que darse la tangencia entre las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la relación de marginal de sustitución del individuo A tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución del individuo B. En microeconomía a veces le llaman, esto no es un signo menos, pero para que sepan que es del individuo A y del individuo B. A veces le pueden haber llamado tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución, no sé cómo le llamar, porque el lenguaje no es estándar, es como le llamaron Macarena o Walter, pero en sí estoy hablando de la pendiente de las curvas de indiferencia. Entonces, para que las curvas de indiferencia tienen que ser tangentes entre sí. Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia del individuo A tiene que ser igual a la pendiente de la tangencia de la pendiente de la curva de indiferencia del individuo B. En otras palabras, la utilidad marginal del bien X calculado para el individuo A partido por la utilidad marginal del bien Y calculado para el individuo A, en la curva de contrato tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien X calculado para el individuo B, partido por la utilidad marginal del bien Y calculado para el individuo B. Entonces, para calcular la curva de contrato, justamente tiene que darse la tangencia entre ambas curvas. Ahora en la ayudantía con Jocelyn van a hacer ejercicio de esto. Pero recuerden que tiene que darse esta condición, pero además que son solo dos individuos los que intercambian. Entonces, en todo momento, no pueden aparecer cantidades mágicas. Si, por ejemplo, Guillermo está intercambiando con Claudio, y Guillermo tiene 4 unidades del bien X, y Claudio tiene 6 unidades del bien Y, del bien X, disculpen, ambos al final pueden quedar con 5. Pero no puede ser que Guillermo quede con 7 y Claudio con 8, porque de dónde aparecieron las otras 5 unidades. Entonces, en todo momento, el X total que hay en la economía, que era el X inicial del individuo A, más el X inicial del individuo B, tiene que ser igual al X que tenga en ese momento el individuo A, más el X que tenga en ese momento el individuo B. Porque no pueden aparecer cantidades mágicamente. Entonces, en todo momento, cuando nos vamos moviendo ya del punto inicial, la suma de la X que tiene cada uno tiene que mantenerse, porque no pueden aparecer cantidades mágicamente. Lo mismo pasa con la cantidad de Y. La cantidad de Y que al inicio tenía el individuo A, más la cantidad de Y que al inicio tenía el individuo B, tiene que ser igual a la cantidad de Y más la cantidad que tenga el A, más la cantidad de Y que tenga el B en cualquier momento, porque tampoco pueden aparecer mágicamente. No sé si alguna pregunta o duda hasta acá. Bueno, No, profe. ¿No, todo bien? yo creo que para primera clase es bueno para ir introduciendo este modelo de intercambio para que se introduzcan por primera vez un modelo de equilibrio general. Entonces, en la próxima clase ya vamos a ver aplicado ya a N mercados, no solo al caso de intercambio. Entonces, ¿qué les parece si hacemos 15 minutos de break y después ya tienen directo la ayudantía para que ejerciten esto que hemos visto acá? ¿Les parecen 15 minutos de break? Sí, perfecto. Sí. Sí. Profesor, ¿van a hacer ayudantías todas las semanas? En general sí. Puede que alguna no, pero en general sí. Y A siempre veces sería va del a mejor. partir más tarde, a veces va a partir más temprano. No, más temprano no creo, pero a veces no necesariamente va a partir como hoy día 10 para las 9, sino va a depender de la materia de saber. A veces puede partir mucho más tarde. Ok. Pero sí va a haber ayudantías toda la semana. Profesor, volvemos entonces a
8:45. A ver, yo tengo 20, en mi reloj yo tengo 25 para las 9. Entonces se verían 10 para las 9, pero tienen que entrar con el otro link que le di para la ayudantía, porque ellas partirían directo con la ayudantía con Jocelyn. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ok, nosotros nos vemos el próximo jueves. Cualquier duda me pueden escribir un email, cualquier cosa, ahí estoy a su disposición. Gracias, Muchas profe. Muchas gracias, Tengan buena profe. semana. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Noche, buen Bien. fin de